¿Qué tal, chicos? Esperando que se encuentren bien. Hoy vamos a terminar con la unidad del sistema nervioso. Ya esta es la parte 3, que involucra lo que es sinapsis, sistema muscular y la respuesta motora. En primer lugar, vamos a hablar de sinapsis. La sinapsis es la comunicación que se da entre las células nerviosas, entre una neurona con otra. Por ejemplo, se entiende como sinapsis como una comunicación funcional entre las neuronas que permiten transformar una señal electroquímica, es decir, el potencial de acción, que es lo que vimos en la unidad anterior. Y esta es una señal química que es capaz de atravesar a un espacio sináptico para poder llegar en definitiva a una neurona posináptica. Podemos clasificar la sinapsis de dos maneras. Por un lado, de acuerdo a su medio de propagación y por otro lado, de acuerdo a su contacto sináptico. Según su medio de propagación, hace referencia a cómo el impulso nervioso se transmite entre las neuronas. Y según su contacto sináptico, tiene que ver a cómo se encuentra la disposición de las neuronas. Ahora, es importante, la sinapsis según su medio de propagación. Las vamos a clasificar en sinapsis químicas y sinapsis eléctricas. Cabe señalar que tanto en sinapsis química como en una sinapsis eléctrica y en toda sinapsis general es necesario que existan por lo menos dos neuronas, una neurona presináptica, tal como lo muestra la imagen, con una neurona posináptica, que es la que va en definitiva a recibir esta información. La sinapsis eléctrica se entiende como que el impulso nervioso fluye directamente desde la neurona presináptica hasta la posináptica. Se considera mucho más rápido y de una forma bidireccional, ya que va directo desde la pre a la posináptica y también puede ir en dirección opuesta. Ahora, ¿cómo se va a dar esta sinapsis? En la imagen mostramos dos neuronas, la presináptica y la posináptica, pero que de alguna manera se pueden revertir sus funciones. ¿Cómo ocurre esta sinapsis? Llega el impulso nervioso, ¿cierto? Y va a atravesar por un prototipo de canales proteicos o conexones que están indicados en el número 2. Esta llega a la posináptica y genera las respuestas. Por eso se dice que es mucho más rápida a diferencia de la química, que es la que vamos a ver ahora. La sinapsis química. Por sinapsis química se entiende como una conexión entre neuronas en donde se va a liberar una vesícula en particular que es la que se denomina como neurotransmisor, ¿cierto? Una composición química. Ahora, ¿cómo se produce en definitiva la sinapsis química? Primero se comienza cuando el potencial de acción llega a la parte final, ¿cierto? Al botón sináptico de la neurona presináptica, provocando una despolarización. ¿Qué quiere decir esto? Que se abren los canales de potasio. A continuación, provoca esto que se abran sí los canales de calcio, y los canales de calcio van a hacer que se liberen, en definitiva, o comience la síntesis de estos neurotransmisores. Los neurotransmisores van a ser los que se van a liberar, ¿cierto?, al espacio sináptico. ¿Qué quiere decir el espacio sináptico? Entre la neurona presináptica y la neurona posináptica. Una vez que se liberan, ¿cierto?, estos van a ingresar a la célula posináptica y van a provocar, ¿cierto?, el cambio. Ahora, un ejemplo en particular es lo que ocurre con la acetilcolina. Una vez que ya se ocurrió que hubo liberación de neurotransmisor, esta tiene la capacidad de incorporarse nuevamente a la presináptica y ahí en definitiva ser degradada, ¿cierto? Ya que también tiene que haber un cierto límite de neurotransmisores. No puede comenzar a liberar neurotransmisores, ya que la célula postsináptica no sería capaz de responder con su respuesta efectora, por decirlo de alguna manera. Ahora, otra forma de clasificar la sinapsis es según su contacto sináptico, ¿sí? Tenemos tres tipos de sinapsis con respecto a esta clasificación. Por un lado tenemos la axodendrítica. ¿Qué quiere decir esta? Una sinapsis entre entre el axón y la dendrita. Tenemos la axosomática, en donde el axón se va a unir al soma y ahí se provoca la sinapsis, y la axónica, que son contactos de dos axones. Esa es como la clasificación de acuerdo a su contacto sináptico. Recordar que teníamos también una de acuerdo a su medio de propagación, que era la eléctrica y la química, que la acabamos de explicar.
Debemos recordar que el sistema nervioso, su función, ¿cierto?, es, en definitiva, recibir un estímulo, integrarlo y provocar una respuesta. Para esto se dan dos vías principales, las vías sensitivas o también conocidas como aferentes, que son aquellas que van a recibir el estímulo, y las vías efectoras, que son también conocidas como eferentes, que es la cual nos vamos a enfocar ahora. Particularmente, las vías eferentes, ¿cierto?, son aquellas neuronas que también se llaman motoras, que actúan sobre órganos efectores, como por ejemplo los músculos o las glándulas, y estas van a hacer que se ejecute la acción, por ejemplo la contracción muscular. En nuestro caso nos vamos a enfocar netamente en lo que es la respuesta efectora de la contracción muscular. Ahora, ¿qué es en definitiva la contracción muscular? La contracción muscular se da tanto en músculo esquelético como en músculo liso, y de acuerdo a este prototipo va a funcionar un sistema u otro. En el caso del sistema esquelético funciona el sistema nervioso somático, y en el caso del músculo liso el sistema nervioso autónomo, ¿ya? Ahora nos vamos a enfocar. Ahora, ¿cómo está conformado el tejido muscular? Porque antes de entrar en sí en la contracción muscular es necesario saber cómo está conformado interiormente para saber qué es lo que ocurre y qué es lo que se mueve para provocar en definitiva la contracción. A ver, el tejido muscular se caracteriza, ¿cierto?, por este músculo esquelético que está formado por fibra muscular. La fibra muscular se caracteriza por ser alargada, cilíndrica, ¿cierta?, y con muchos núcleos. Ahora, cada fibra muscular va a estar compuesta por miofibrillas, tal como se representa ahí, ¿cierto?, en circunferencia, lo que está encerrado de color celeste, ahí están las miofibrillas. Ahora, lo particular es que las miofibrillas, por su parte, tienen además diferentes filamentos gruesos y filamentos delgados, ¿ya? Estos filamentos se asocian a miosina, los gruesos, y a actina, los delgados. Ahora, cada miofibrilla va a estar conformada por la unidad funcional de esto, que son los sarcómeros, que van a estar divididos un sarcómero por otro por medio de las líneas Z. Ahora lo vamos a ver más en forma microscópica, más cercana. Aquí se ven en azul los filamentos más gruesos, que vendrían siendo los de miosina, y los filamentos más delgados, que venían siendo los de actina. Un sarcómero con otro se va a separar por las líneas Z. Ahora, a su vez, estas van a tener las bandas I y las bandas A. Las bandas I tienen que ver con aquellos que se asocian con los filamentos de actina, y las bandas A con los filamentos de miosina, que son los más gruesos. A continuación, vamos a ver un video en donde representa cómo está conformado en definitiva el tejido muscular. Lo que yo les acabo de decir está representado por medio de un video. Una vez ya visto en definitiva cómo está compuesto el tejido muscular, a continuación vamos a ver el fenómeno de la contracción muscular. Vamos a conocer cómo se da en definitiva la contracción muscular, o quién permite la contracción. Ahora, es importante que esta se va a dar por diversas etapas, ¿ya? En primer lugar, lo que se tiene que dar sí o sí es que llegue el potencial de acción
ya que este va a permitir una despolarización, por ende la liberación de calcio. Una vez que se libera calcio, el calcio es el que se va a unir a la troponina. La troponina, ¿cierto?, es parte de la actina, es una proteína que está unida a la actina, en donde lo que hace es que se encuentre como de una forma nula para que pueda unirse con la miosina. Entonces, una vez que el calcio se une a la tropomiosina, que es otra proteína que envuelve a la actina, va a liberar el sitio activo de la actina, provocando a su vez que la actina se pueda unir con la miosina. ¿Qué es lo que se une en particular con la miosina? Son las cabezas de la miosina. ¿Y qué provoca esto? Es que el ATP que está unido a la miosina va a liberar un grupo fosfato y va a quedar en ADP. Y este cambio va a permitir la unión definitiva de la actina con la cabeza de la miosina. Por ende, este proceso se debe a que hay un cambio conformacional de la cabeza de la miosina que permite el desplazamiento de las moléculas. Una vez que ocurre el desplazamiento, se libera el ADP, regresa otro ATP que se une a la miosina y que va a provocar, en definitiva, el desemblaje, por decirlo de alguna manera, de la miosina con la actina. O sea, la miosina va a liberar a la actina. Por ende, la actina va a unirse nuevamente a la tropomiosina y a la troponina, quedando en el estadio inicial, hasta que luego vuelve el otro potencial y vuelve a darse el ciclo. ¿Ya? En definitiva, la contracción muscular se basa por la unión de la actina con la cabeza de la miosina, dado al cambio conformacional que hubo y que éstas permiten el desplazamiento. A continuación, vamos a ver un video en donde representa, ¿cierto?, cómo se da este proceso en sí, ¿ya? Porque si bien uno lo va explicando por etapa, pero esto se va dando de forma constante. Les dejo el video y los invito luego de esto a revisar el material complementario y a realizar la actividad de aprendizaje.